tal? ¿Cómo está? Bienvenido a una emisión más de Universo Laboral, un programa que aborda todos los temas del mundo del trabajo. Usted ya sabe, Universo Laboral es una producción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y la Asociación de Laboralistas del Estado de Michoacán. El día de hoy tenemos un panel increíble. Van a estar con nosotros panelistas expertos en el tema de capacitación. Pero para hablar de ello, la mesa la moderará el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera, presidente de la asociación. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, maestra Carla. Pues darle la más cordial bienvenida a una emisión más de nuestro programa Universo Laboral, agradeciendo al Sistema Michoacano de Radio y Televisión que nos permite tener este espacio dentro de su canal. Abogados laboralistas del Estado de Michoacán, les da la más cordial bienvenida. Y bueno, pues hoy tenemos un gran panel. Nos acompaña Fernando Ponce Herrera, que es Máster Coach de Negocios con Programación Neurolingüística del Centro de Formación Empresarial. Bienvenido, Fernando, maestro Fernando. Cristian Gutiérrez también nos acompaña, consultor, tiene estudios de doctorado en política, maestrías en comunicación, neuromarketing, ciencia política y licenciatura en Derecho. Muy diverso su preparación. Cristian, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, y también agradecerle a nuestro experto ALMAC, el licenciado Daniel Buitrón Izquierdo, que es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, con especialidad en Derecho del Trabajo por la Universidad Autónoma de Querétaro, en la UAC. Es académico de número por la Academia Mexicana del Derecho del Trabajo y la Previsión Social, asesor jurídico de diversos organismos públicos de la Administración Pública Municipal y Estatal, abogado postulante en materia laboral y administrativa y de seguridad social, y también es miembro fundador de nuestra Asociación de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán. Bienvenido, Daniel. Siempre es un gusto también estar con tu participación. Y bueno, pues hoy vamos a atender el tema sobre la capacitación. En este momento de pandemia, pues, ¿qué tanta importancia tiene la capacitación en las relaciones laborales, maestro Daniel? Sí, licenciado Fernando, muchas gracias por la invitación. Creo que es un panel de lujo y con personas de mucha experiencia. Aquí, sobre todo, la capacitación estando en pandemia o no en pandemia es una exigencia y a la vez es un derecho que tienen los trabajadores respecto a la productividad, al adiestramiento que deben de tener en las empresas. La ley así lo marca en el artículo 153 de la Ley Federal del Trabajo. Nos establece, bueno, qué empresas o qué tipo de empresas deben de formar inclusive comisiones de capacitación mixta. Desde luego que la capacitación no nomás se da sobre las comisiones, sino también de manera individual a los trabajadores. Y esto pues fomenta una mejor productividad. Esto fomenta que no haya una rotación de puestos innecesaria dentro de la empresa, fomenta inclusive un mejor ambiente de trabajo. Todo esto es recomendable. Sin embargo, con la pandemia, pues nos ha aterrizado en una situación de que tal vez la autoridad pues se ha restringido en las inspecciones que actualmente hace a las empresas para verificar que efectivamente se lleven a cabo los planes que las empresas dan de alta ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es el ente, ahora sí, por naturaleza, que es el encargado de velar que este tipo de reglamentación se cumpla, Fernando. Muy bien, licenciado Buitrón, pues realmente esto es una exigencia que, como bien lo comentas, la ley la contempla. Pero finalmente, en este momento, para el empresario, ¿cuál es la visión que tiene esta capacitación y en qué temas pudieran ser de interés desde el punto de vista empresarial, maestro Fernando Ponce? Muchas gracias. Antes que nada, agradecer la invitación. Y bueno, en mi opinión, la capacitación para el empresario debería de ser un requisito, una como necesidad, porque hemos visto yo ya he visto a lo largo ya de más de 10 años que los empresarios que se empiezan a capacitar
empiezan a progresar sus empresas, empiezan a diversificar y empieza a aumentar la productividad, ¿sí? Viéndolo como un derecho del trabajador, también el empresario debe de buscar la forma de cómo el colaborador vaya avanzando también en su vida, en su familia, en su salud, porque de esa manera el trabajador ya no nada más va por el dinero, sino por aportar valor a la vida de los seres humanos, ¿sí? Se debe de ver de un panorama de que el empleado, el colaborador debe de estar feliz, debe de estar contento con lo que hace y así logra una vida más plena. Esto se hace mucho con la integración de equipos, con tomar en cuenta mucho al trabajador y verlo desde otro punto de vista, no nada más como un trabajador, sino como un ser humano. ¿Sí? Excelente, maestro Fernando. Entonces, bajo este escenario, la capacitación no debe ser exclusiva de trabajadores, sino que también el empresario tiene que aprender a educarse, aprender a buscar estos nichos de oportunidad, a capacitarse en otras distintas disciplinas que pues creo que ahí es donde tendríamos que ir enfocando toda esta temática del día de hoy y en la cual, bueno, pues comentaban algunos analistas políticos que pues nosotros también debíamos haber tenido esa educación financiera, que no la tuvimos en primaria, en secundaria, en prepa, y que pues finalmente esto llega a impactar en un país de más que todo empleados que no tienen una visión empresarial, que no tienen una visión de emprendedurismo. Y bueno, pues aquí es donde tendríamos que ir pues previendo. ¿Por qué es tan importante tener entonces una capacitación de manera más integral que pueda ser más aprovechable para todos los trabajadores, no solamente en su adiestramiento y capacitación como lo prevé la ley, sino también como parte de una educación financiera que nos pueda ser útil incluso hasta para poderla utilizar en nuestra vida cotidiana? ¿Sí? Entonces, ¿hasta dónde tendremos entonces que ir tomando en cuenta esta capacitación que permita ese desarrollo humano con un mayor potencial? Doctor Cristian, es lo que nos gustaría que comenzáramos con tu opinión y sobre todo que pueda ser al regreso de nuestra primera pausa, de favor. Gracias, maestro Luis Fernando. Así es, regresando de la pausa estaremos escuchando al doctor Cristian Gutiérrez. Por favor, no se mueva de donde está. Nosotros en Universo Laboral, el día de hoy estamos hablando de la capacitación en el trabajo. ¿Es un derecho del trabajador o de la empresa? Para hablar de ello tenemos un panel de lujo y la mesa la está llevando el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, maestra. Y bueno, doctor Cristian, desde la opinión de un consultor, ¿qué sería conveniente en estas capacitaciones de las que nos habla la Ley Federal del Trabajo? Interesante. A ver, muy buenas tardes para todos. Maestro Luis Fernando, primero yo partiría de una premisa, una regla muy básica, que me parece tan básica que luego el empresario la deja pasar, pasa desapercibida. La fuerza laboral es un activo. Parto de ahí. Si no comprendemos que los recursos humanos, el capital humano, como se le reconoce hoy en día, es un activo, pues me parece que entonces no vamos a creer en la capacitación. Segunda premisa o regla básica, la capacitación es una inversión. Entonces, primero entender que el colaborador es un activo, es la fortaleza de la empresa, de la organización, de la institución, y dos,
la capacitación es una inversión. Decía alguien que durante muchos años dirigió la Universidad Harvard, decía, me refiero a Derek Bock, decía, si tú crees que la formación es cara, prueba con la ignorancia. Y sin duda creo en eso. ¿Qué habría que hacer, maestro? Y hablaban un poco de la educación financiera. Me parece que lo primero que tendrían que hacer las empresas es saber identificar en el entorno global cuáles son las tendencias en materia de capacitación que se podrían y se tendrían que aprovechar. La educación financiera ya la mencionaron y me parece que es básica. Hoy, la pandemia por la enfermedad COVID-19 nos ha desnudado en distintos rubros, uno de los cuales a mí me parece nos ha mostrado que no estamos preparados financieramente, uno, para afrontar un tipo de enfermedad así que es carísima. Dos, si desafortunadamente llegara la muerte, el desequilibrio financiero y familiar sería tan fuerte que es muy factible que las familias queden completamente fracturadas. Entonces, primera tendencia que yo creo que valdría la pena abordar, educación financiera, y que no es de ahora, ¿eh? Me parece que la educación financiera en otros países del planeta Tierra, mucho más industrializados y desarrollados, ya se ha venido desarrollando. La ciberseguridad, maestro Luis Fernando, la ciberseguridad hoy también tendría que ser una materia que habría que estudiar en las capacitaciones de las empresas. Por supuesto, también la gestión informática, las tecnologías y la información. Con eso termino para no abordar mucho tiempo. Me parece que hoy, si no logramos comprender que las tecnologías de la información y la comunicación son un potencial que puede desarrollar a la empresa, al individuo, al sujeto y a los grupos, me parece que nos estaremos equivocando. Hoy estamos aquí viéndonos a través del Zoom, a través de esta herramienta, y este es el ejemplo más claro de la potencia de las tecnologías de la información y la comunicación en la capacitación. No, pues sí, sin duda, doctor, este es un tema que se tendrá que ir abordando desde distinto tópico, porque finalmente la pandemia nos ha acarreado un sinfín de problemas, tanto en lo personal, en lo físico, en las relaciones humanas, para bien o para mal. Finalmente estamos aprendiendo ya a convivir de distinta manera a través de uso de estas plataformas. Pero entonces, ¿qué pasa con el área laboral, licenciado Buitrón? ¿Crees que los patrones están haciendo un uso adecuado de estas comisiones mixtas, que luego es lo que tú ves en el campo de trabajo, y que pues finalmente algunos patrones, como bien lo comentó el doctor Cristian, pues ven que es estar tirando el dinero? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en estos momentos y sobre todo en esta cuestión de crisis de pandemia? Sí, maestro Fernando. Mira, aquí hay dos cuestiones. Una cuestión productiva de la propia empresa, que no lo debe ver como un gasto, sino como una inversión. Y eso va relativo a la finanza que hablaba el doctor. Entonces, considero que si lo ves como una obligación o el empresario lo ve como una obligación, creo que ahí hay un punto rojo que no podría ser, ¿verdad? Porque ni para el trabajador ni para la empresa este binomio debe de ser una carga. Hay que recordar que solamente las empresas que tienen más de 50 trabajadores están pues, obligadas relativamente por la ley a dar registro de una comisión mixta, a la integración de una comisión mixta como tal. Consecuencia, yo considero que aquí sí habría que poner énfasis en esas empresas que no necesariamente también tengan más de 50 trabajadores, porque es donde allí muchas veces se tiene desconocimiento, se tiene incumplimiento. Pero también en las grandes corporaciones. A mí me tocó en algún momento ir de extensionista de productividad por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en mis tiempos de pasantía, y me entrevisté con, pues ahora sí, el mero de los Ramírez, ¿no? En ese entonces de la cadena, y me dijo propiamente así como que, ¿tú crees que estamos aquí porque no capacitamos o necesitamos que nos digan que tenemos que capacitar a la gente? Le digo, no, yo creo que ustedes tienen la capacitación, el problema es que no lo rinden o no lo acreditan, o sea, adecuadamente ante la autoridad. O sea, yo creo que
tienen tanta capacitación, pero que esa capacitación la deben de bajar a la autoridad para demostrarla, o sea, para acreditarla. Y es lo que no están haciendo. Entonces, ante la autoridad están incumpliendo, aunque nosotros sabemos que como empresa y como empresarios, pues son muy exitosos y que todas sus empresas están en el top, ¿no? Entonces, pero aquí el problema es de que algo falla, entonces, que no hay una regulación y consecuentemente un cumplimiento y consecuentemente va a haber una multa. Y entonces yo creo que eso ya le genera algo de conciencia, ¿no? A ciertos empresarios de que la ley pues se tiene que cumplir independientemente que yo a lo interno yo tenga un ambiente de capacitación continua. ¿Verdad, maestro? No, pues bien, pues aquí tenemos que ver también la eficiencia que ha tenido la inspección del trabajo, sobre todo que en este tema pues es materia federal y que bueno, pues finalmente sabemos que no es suficiente la serie de inspectores que en este momento tiene a su cargo la Secretaría del Trabajo. Y esto pues se viene traduciendo precisamente en violaciones a la ley. Entonces, pues estamos ante diversas circunstancias que pues sí tendrá que hacer su trabajo. Puede haber empresas donde están certificadas con el ISO 9000, 9001, etcétera, pero que finalmente en materia de relaciones laborales pues difícilmente pueden pasar una prueba, ¿no? Entonces, pues aquí ya estamos ahora bajo otro escenario, ¿sí? La pandemia ya nos obliga a trabajar con el uso de tecnologías. Y bueno, pues ahí, maestro Fernando, pues quisiera que nos pudieras compartir, tenemos que implementar nuevas tecnologías entonces en los centros de trabajo para poder llegar a tener esa producción esperada, poder llegar a tener la ganancia que la empresa privada la requiere, que busca, para obtener pues mayores ganancias, que finalmente pues así son los negocios. Entonces, nos gustaría que nos compartieras un poco en relación con esto, al pasar la siguiente pausa, de favor. Muchas Gracias. gracias, maestro Luis Fernando. Pero antes de irnos a la pausa, quiero invitarlo a que nos siga a través de nuestras redes sociales: Universo Laboral TV, Asociación de Laboralistas del Estado de Michoacán y Sistema Michoacano de Radio y Televisión. No tardamos nada, por favor, no se vayan. Michoacán es cultura, arte y tradición. Acompáñenos en un recorrido por los pueblos de nuestro estado. Raíces de Michoacán, con los mejores anfitriones, nuestra gente. Gracias por seguir con nosotros en Universo Laboral. El día de hoy estamos abordando un tema muy interesante e importante para todos los trabajadores y empresarios. ¿La capacitación en las empresas es un derecho del trabajador o no lo es? Pero para ello están nuestros panelistas expertos de la materia que le platicarán al respecto. Adelante, maestro Luis Fernando, por favor. Bien, muchas gracias, maestra Carla. Bueno, maestro Fernando, ¿qué tipo de capacitación entonces requerimos en este momento donde ya estamos haciendo uso de tecnologías de la información, donde ya estamos en un proceso de implementación de robótica, de implementación de plataformas tecnológicas? ¿Qué hacemos con esa capacitación? Sí, muchas gracias. Indudablemente sí, todas las empresas requieren de una actualización y de implementar todo lo respecto a la tecnología. Lejos de contratar community managers, programadores y todo, los empresarios tienen que saber para poder contratar a alguien experto. Tienen que saber también esta tecnología para ellos implementarla de una mejor manera. Y hablamos mucho de la tecnología, como son lo de las computadoras, los celulares y todo, pero yo te voy a hablar también de otra tecnología que es muy importante, que es la tecnología del pensamiento. Y esto lo maneja la programación neurolingüística, ¿sí? Después de saber herramientas, habilidades, tecnologías y todo, tenemos que tener estados de excelencia humana.
Porque ¿de qué me sirve a mí, por ejemplo, tener las mejores herramientas, por ejemplo, de ventas, de análisis, todo, si no tengo yo un estado de excelencia humana? Esto es a lo que se focaliza mucho la programación neurolingüística, para que el empresario tenga estados de alto rendimiento, ¿sí? En todo momento. Y es a lo que yo me enfoco mucho, al coaching, a saber cómo llegar específicamente a los clientes. No, pues realmente que es todo un rubro a analizar. La programación neurolingüística en este momento, aunado con la inteligencia emocional, pues son las grandes ramas que se está trabajando en las distintas organizaciones, porque pues ya no es lo mismo el tener toda esta serie de presiones psicológicas que permite que el trabajador luego se vaya llenando de emociones y luego quiera explotar frente a sus compañeros, y eso ocasiona diversidad de conflictos y máxime en cuestiones legales, ¿no? Entonces, tenemos que hacer uso de esta programación neurolingüística, pero ¿cómo se podría exponenciar más, doctor Cristian, en una empresa? Habrá que tomar ciertas medidas, habrá que trabajar desde qué ámbitos para poder llegar a tener a ese personal motivado, que tenga esa posibilidad de desarrollarse adecuadamente en su persona, con su familia, etcétera. ¿Cuál sería tu punto de vista? Interesante los planteamientos. A ver, aquí a mí me provoca hablar de dos esferas que no son desconocidas para ustedes. En realidad no es algo nuevo dentro de las áreas de capacitación y adiestramiento del capital humano en alguna empresa, en alguna institución, pero me parece que no sobra, y es más, habría que seguir insistiendo en esas dos esferas. Y tendríamos que hablar del desarrollo, sí, por un lado, ya lo tocamos un poco, de las habilidades duras, vamos, el conocimiento, la academia, la técnica, la ingeniería, etcétera, pero también la habilidad blanda, que no son nuevas, pero que finalmente hoy cobran o recobran mucha importancia para el desarrollo organizacional. ¿A qué me refiero? Y lo decía ya el maestro Fernando, hablando un poco de la neurolingüística, que tampoco es nueva, debe de tener en uso unos 20, 25 años, lo mismo que la inteligencia emocional. Y yo le sumaría a esas dos grandes disciplinas, la neurolingüística y, bueno, el conocimiento de la inteligencia emocional, para conocer las emociones, entre otras tantas cosas, entender los procesos mentales, entender la diferencia entre lo que es el cerebro y la mente, etcétera, las emociones y los sentimientos. Yo le sumaría a eso a otro tipo de herramientas más tecnológicas, de mayor vanguardia. Muchas tienen que ver precisamente con la programación neurolingüística. Y aquí entonces yo hablaría de una disciplina que yo he venido desarrollando a lo largo del tiempo, de los últimos años, el neuromarketing. No me detengo en eso. El neuromarketing es la conjunción de la neurociencia, de la neuroeconomía o de la economía conductual y el marketing. Hasta ahí lo dejo. Herramientas que tienen que ver con el escaneo del cerebro para localizar cómo podemos estimular el cerebro de las personas y, por ejemplo, aterrizarle una venta de manera más precisa. Me regreso a la parte de las habilidades blandas. Si logramos entonces entender que el ser humano es eso, un humano lleno de emociones y sentimientos, además de procurarles a través de la capacitación las habilidades técnicas, tecnológicas, duras, vamos a saber aterrizar también esta parte blanda en las personas, estas habilidades blandas. ¿Por qué ha sido tan exitoso a lo largo de las décadas empresas como Walt Disney, hoy Disney? Porque, entre otras cosas, aprendió el señor Walt Disney hace muchísimas décadas que las personas en el trato, en el buen trato, tenían el quid del desarrollo de sus empresas. Uno va, visita los parques temáticos de Disney y se encuentra, entre otras tantas cosas, con una atención humana de excelencia, emociones, sentimientos, para que el ser humano desarrolle su potencial, se genere un buen clima laboral y entonces se potencien las empresas. No, pues excelente. ¿Puede entrar en estos temas la cuestión de la empatía, doctor? Sí, sin duda. La empatía
me parece que hoy más que nunca ocupamos la empatía. Yo diría 3 características en el desarrollo de los jóvenes, sobre todo de bachillerato y de preparatoria. 3 entre varias. Yo diría chavos o jóvenes con más y mejores conocimientos. 2, con empatía social, que es de lo que tú hablas, maestro Luis Fernando. Y 3, innovadores, que es lo que decía el maestro Fernando hace unos minutos. Conocimientos, empatía social e innovación. No, pues vaya que sí es por lo más interesante el tema. Aquí tendríamos que ir tomando en consideración cómo también a través de la educación que hemos tenido, pues nos hemos hecho en algunos casos hasta individualistas, ¿no? Podemos encontrar, sobre todo en esta época de meritocracia, donde, bueno, pues tenemos que tener maestría, doctorado, especialidades para acceder a determinados cargos, pero que no hemos trabajado la cuestión de la horizontalidad del conocimiento, como es parte de esta programación neurolingüística, y donde encontramos también que no todo el gerente general de una empresa o un directivo sea el mejor líder. Es decir, el trabajo en equipo también lo hemos dejado pues de paso, ¿no? No se ha trabajado en esas condiciones. Entonces, valdría la pena que lo pudiéramos reflexionar al regreso de la pausa, si me permiten. Muchas gracias, maestro Luis Fernando. Así es, regresando de la pausa, seguiremos hablando sobre la capacitación, habilidades blandas, inteligencia emocional. Ya escuchó a nuestros panelistas, ahondaremos en la materia. Antes de irnos a la pausa, les recuerdo las redes sociales, la Asociación de Laboralistas del Estado de Michoacán. No se vaya, que no tardamos nada. Una producción de Canal 11 con el apoyo de CONAPRED, que busca crear conciencia y erradicar los distintos tipos de discriminación que enfrentan los jóvenes. El mundo es mejor sin etiquetas. Gracias por continuar con nosotros en Universo Laboral, un programa que aborda todos los temas del mundo del trabajo. Y hablando de trabajadores, el día de hoy estamos platicando sobre la capacitación. Si es el derecho del trabajador, el derecho del empresario. Tenemos un panel espectacular que le estará llevando hasta la comodidad de su hogar todo este tema. Adelante, maestro Luis Fernando, por favor. Muchas gracias. Pues, licenciado Daniel, ahora con todo este uso de tecnologías, pues vemos que ya se están revolucionando también las relaciones de trabajo. Ya han cambiado, ya encontramos ahora nuevas formas de desempeñar los empleos. Ya tenemos una reforma de teletrabajo de enero de este año. Hay trabajadores que ya están desempeñándose en sus casas como freelancers, etcétera, que ya están haciendo otro tipo de actividades. En tu punto de vista, ¿cómo nos afecta, cómo nos impacta para el sector productivo el tener estas nuevas modalidades, donde incluso pues ya ni se conocen a veces quiénes son los patrones, y de por sí teníamos empresas globalizadas que no se sabe quién es el dueño, pues ahora bajo estos nuevos escenarios, pues ya no sabemos exactamente quién es. Entonces, ¿cómo impactan estas nuevas tecnologías en el trabajo? Desde luego que impactan de manera trascendental, y no solamente sobre la capacitación, sino como tú indicas, en el reconocimiento de estas relaciones laborales. A veces ya no se piensa o ya no se tiene certeza si verdaderamente son laborales o no, o si llegan a ser independientes. Ese es uno de los problemas que ahorita nos enfrentamos con estas tecnologías. Desde luego la capacitación pues se vuelve un poco, debe de ser necesaria para el empresario, pues, otorgarle los instrumentos o las herramientas necesarias y el uso adecuado de estas herramientas, por ejemplo, la computadora, el uso del internet, de las plataformas, todo esto, pero esto también trae varios retos para el sector empresarial y para el sector pues legal o del derecho, ¿no? Aquí es muy difícil a veces llegar o saber el impacto que tiene todo esto, el cumplimiento, cómo saber el cumplimiento de estas obligaciones. Si en las empresas establecidas es difícil la inspección, imagínense
que un inspector llegue a la casa, oye, te vengo a inspeccionar tu trabajo, a ver, o dame el reporte. Es verdaderamente complicado, inclusive para las mismas plataformas digitales y todo esto, pues tener como ¿cómo te diré? Un resultado, sobre si la capacitación se está dando de manera adecuada en estos dos ejes que manejan nuestros especialistas, el blando y el duro, ¿no? Lo que es el conocimiento y lo que son las relaciones sociales, si se llega a atender bien al cliente o no. Bueno, todo esto aunado jurídicamente con la situación sindical. O sea, va junto con pegado y muchos lo ven como un cáncer el sindicato y otros dicen, no, pues es que el sindicato, pues efectivamente ahorita el sindicato tiene ese reto precisamente de que creen estas comisiones de que estos derechos, el hecho de que se lleve a cabo un trabajo de manera remota o el teletrabajo, ello no implica que se tenga que desatender las obligaciones de seguridad, higiene, de capacitación y adiestramiento de ninguna manera, y mucho menos suspender lo que son los derechos colectivos o sindicales. Entonces, todo esto, desde luego, que trae ese impacto de reconocimiento a todas estas relaciones. El problema es de que, pues, precisamente hay muchos empresarios o muchas plataformas digitales que pues buscan la forma de cómo evadir estas responsabilidades. A nivel internacional, pues ya se tiene idea de que en algunos países como en España, en Holanda y en otros, pues ya hay repercusiones jurídicas en este sentido. Entonces sí creo que es un reto para nuestro país, grande, y generalmente para toda Latinoamérica, que ha sido donde ha impactado de una manera muy, muy, muy rápida. Digamos, nos hemos adelantado 10 años o más derivado a la pandemia. Creo que hay un impacto a nivel también de derecho, que es a lo que, bueno, yo ahorita mi comentario va, el derecho, como quien dice, el destino nos alcanzó y tenemos que revolucionar más porque todas estas protecciones, pues no nomás son para el trabajador, sino también para el empleador, porque ya no es el patrón como la manera clásica que se tenía, sino es el empleador y ahora el trabajador debe de ser un asociado más del patrón como tal, del empleador, ¿verdad? Entonces creo que es un reto grande sobre estas obligaciones y bueno, pues lo mejor es tener un buen asistente de recursos humanos, yo los recomendaría, y que sobre todo les dé cumplimiento en esas responsabilidades, porque el no cumplirlas trae como consecuencia pues sanciones por parte de la autoridad y es lo que yo les recomendaría a la mayoría de los empresarios que se acerquen con un buen abogado, con un buen asistente de recursos humanos, porque muchas veces lo dejamos no por demeritar a los contadores, pero pues los contadores tienen una especialización, pero a veces no les alcanza para el manejo de estos campos, ¿verdad? Oh, sí, y sobre todo, pues, cómo a través de toda esta cuestión el neuromarketing, cómo también nos va cambiando las mismas denominaciones, ¿no? Ya lo comenta Cristian, ya no es recursos humanos, ya es capital humano, ya no es un empleado, ya eres un asociado. Sí, entonces ya se le da ese plus precisamente pues para llegar a tener esa emoción de que ya no es el trabajador explotado, sino es el asociado. Explotado no, tal vez a lo mejor no, pero ya va en ese proceso de cambio también las relaciones interpersonales o las mismas relaciones, y es para lo cual pues se va preparando el empresario también, ¿no, maestro Fernando? Sí, sí, claro. Yo a lo largo de mi vida, desde niño soy empresario. Mi padre puso un cine como para 1,000 personas allá por Tacámbaro, en Pedernales, Michoacán. Y yo he visto la gran necesidad de la capacitación. Después yo me dediqué a las discotecas, pero lo hacíamos como Dios nos dio a entender, ¿no? Y con el ejemplo de mi padre y todo eso, ¿no? Pero hasta que nos fuimos a capacitar
con los mejores discotequeros a la ciudad de Acapulco, fue cuando empezó a progresar esa empresa. Vimos que las grandes empresas tenían capacitadores internos también y externos, y empezamos a implementar eso también. Entonces, ese negocio se volvió algo, pues, muy grande, ¿no? Entonces, yo sí le recomendaría a todos los empresarios que se capaciten constantemente y que capaciten a todos sus empleados, porque te genera muchas ideas, te genera sinergia, te genera mayores ventas y lo más importante, como lo dije al principio, aportar un verdadero valor a la sociedad. En efecto, sin duda es un gran consejo que valdría la pena reflexionarlo. Y bueno, continuamos con el tema al regreso de la pausa. Gracias, maestro Luis Fernando. Antes de irnos a la pausa, le recuerdo las redes sociales: Asociación de Laboralistas del Estado de Michoacán, Universo Laboral TV y Sistema Michoacano de Radio y Televisión. No tardamos nada, quédese donde está. Creemos que los niños tienen derecho a una televisión que enriquezca su vida, donde puedan reconocerse de una manera realista y ver reflejado su mundo. Por eso, las historias de Equipatla apelan a la realidad de los niños y niñas de nuestro país. Gracias por continuar con nosotros en Universo Laboral. Y regresamos a nuestro bloque de cierre. Nuestros panelistas le harán llegar sus conclusiones con respecto al tema de la capacitación de los trabajadores o del empresario. Adelante, maestro Luis Fernando. Muy bien, pues muchas gracias, maestra. Y bueno, pues es un último segmento que, bueno, pues solamente quisiera, hablaste tú de algo muy importante, doctor Cristian, la cuestión de la empatía. ¿Cómo logramos esa empatía en las fuentes de empleo? Si tú eres un empresario que tienes 300 empleados, ¿te vas a poner en los zapatos de todos ellos? Es bien difícil. ¿Cómo logramos entonces conciliar y máxime pues ahora con la norma 035 que también pone una serie de obligaciones, pues prácticamente el patrón es el culpable de todo el estrés que viene arrastrando desde su casa? Entonces, ¿cómo logramos esa empatía desde un experto en neuromarketing? Híjole, qué planteamiento tan interesante. Es verdad, hoy ya está este tema de la salud mental y la responsabilidad o la corresponsabilidad de los patrones o la responsabilidad de los patrones. ¿Qué hacer? A ver, me parece que la empatía es algo que se dice de forma muy sencilla y rápida, pero por supuesto que no es nada sencilla. Dijiste, maestro Luis Fernando, una palabra que me parece clave: conciliar. Y el abogado, el maestro Daniel y seguramente el maestro Fer no me dejarán mentir, esas actividades y funciones de la conciliación y de la mediación, que tampoco son nuevas, existen por lo menos desde que existe la ONU, ¿no?, como órgano mediador en conflictos internacionales. A mí me parece, y yo soy muy creyente de la mediación y de la conciliación, no solamente para resolver conflictos laborales, evitar conflictos laborales, como métodos alternativos de resolución de controversia antes de llegar a un tribunal, por poner un ejemplo. A mí me parece que podría funcionar en un esquema ya práctico, profesor, maestro Luis Fernando. A mí me parecería que valdría la pena que en las empresas se crearan áreas de mediación laboral, de suerte tal que el mediador, con técnicas de comunicación, con técnicas de psicología, en fin, pudiera ayudar a evitar o resolver conflictos laborales antes de que escalen y se tenga que llegar a un tribunal laboral o a cualquier otro tipo de tribunal. Me parece que de esa forma se le ayuda al patrón a quitarle presión al clima laboral. ¿Y cómo ponerse en los zapatos de 300 trabajadores? Me parece que es muy complicado, pero hay que hacer el esfuerzo. El patrón que se muestra cercano al colaborador, que desciende, que baja, que va a los espacios laborales, dialoga, escucha. Eso es importante, la escucha activa, no solamente con el oído,
sino con los ojos, con el corazón, con el olfato, con el gusto, el que se vaya y eche un taco con el trabajador. Me parece que ese es el patrón que lleva un paso adelante. ¿Es posible? Sí, sí creo que sea posible. No es sencillo, pero me parece que eso también muestra el rostro humano de cada uno de los patrones. Yo creo que ahí se podría avanzar un poco, con áreas de mediación y de conciliación y haciendo al patrón mucho más cercano al colaborador. Excelente, excelente, doctor. Pues dentro de la experiencia que hemos adquirido, pues vemos que hay algunas empresas donde sí se encuentran las comisiones mixtas de conciliación y resolución, de manera muy incipiente, claro, ¿no? Pero creo que en algunos contratos colectivos ha dado resultado, ¿sí? Dependiendo del tipo de empresa que se trate y la serie de conflictos que puedan llegar a tener. Pero es muy buena tu propuesta porque sí ha dado resultado en algunas otras. Entonces, bien, pues para concluir entonces nuestro segmento del día de hoy, compañeros, asistentes que nos acompañan, ¿cómo cerramos entonces este segmento? La capacitación entonces es exclusiva para trabajadores patrones. ¿Cuál sería su conclusión, licenciado Vitrón? Sí, licenciado Fernando, creo que la capacitación debe de ser para ambos, porque si no la tiene uno, pues la carece el otro. Definitivamente, la capacitación al trabajador es en beneficio de él y de tener un mejor nivel de vida. Desde luego de ir subiendo, escalando puestos dentro de la empresa. La capacitación del empresario, pues desde luego que también, porque entre mejor conocimiento de tecnologías, implementación de tecnologías, por ejemplo, en los restaurantes, cuando lleven sus comandas a través digitales y que en cuanto toman la nota ya está en la comanda ya en la cocina y ya le están preparando. O sea, eso da un plus a la empresa. Y si el patrón o el empleador en este caso, pues se limita únicamente a lo mínimo, pues los resultados también le van a ser mínimos. Desde el ámbito laboral, creo que la ley tiene muchos retos en este sentido. ¿Por qué? Porque tiene que ajustarse a una realidad social ya diferente. Sí ha habido muchas modificaciones, les comentaba, en la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, ha olvidado ha tenido derivado de estos avances o estos tecnológicos y sobre todo derivado de la pandemia, pues esto nos ha traído nuevos escenarios que la ley tiene que seguir, tiene que regular. Independientemente lo regule o no lo regule, yo creo que el empresario y el trabajador como binomio tienen que continuar en pro de una mejor empresa, de un mejor beneficio tanto de una como la empresa y de otro como personas. Entonces creo que la productividad nos trae beneficios a todos en ese sentido. No hay que verlo como una carga legal, no es una carga legal, es simplemente un cumplimiento y desde luego de lo que ya se tiene. Luego que aquí, esa sería mi conclusión, licenciado. Muy bien, licenciado Vitrón, pues sin duda, buena recomendación. Maestro Fernando Ponce, ¿cómo concluimos? Pues la capacitación debería de ser sí o sí. Hemos visto que a lo largo de 11 años en el Centro de Formación Empresarial, las personas que se capacitan empiezan a progresar, empiezan a compartirlo con sus colaboradores y todos crecen, ¿sí? Y la recomendación es de que se capaciten y de que aportar valor a la vida de la gente. Muy bien, muchas gracias, maestro. Doctor Cristian, tu conclusión, de favor. Muy breve, y es un mensaje, lo vuelvo a repetir, un mensaje a los patrones. Si de verdad creen que la capacitación es algo caro, que lo intenten con la ignorancia. La capacitación es una extraordinaria inversión. Se desarrolla la persona en lo individual y en lo profesional. Y un sujeto desarrollado en lo individual y en lo profesional hará que se desarrolle la empresa. Y si ustedes me lo permiten,
con el temor de sonar algo vacío. Si hay algún patrón al que le interese mucho el dinero, bueno, pues tener varios o tener empleados bien capacitados seguramente le puede garantizar un desarrollo económico de su empresa. Todos ganan. Es una relación de suma positiva. Todos ganan. No, sin duda es lo que se tendría que buscar, ¿no? El ganar, ganar. Y Claro. sobre todo si vamos en ese proceso de búsqueda de nuevos clientes, de buscar esa manera de cómo generar una mayor ganancia, pues obviamente la capacitación es una herramienta esencial. Esencial porque desarrollar habilidades no es tan sencillo y eso no lo adquirimos en la escuela. Eso es una cuestión de la práctica profesional, ¿no? Como decimos los abogados, nosotros nos formamos en los tribunales, no nos formamos detrás de los escritorios o estar leyendo la ley, para nada. Entonces, pues agradecerles el favor de su atención a todo nuestro auditorio, a nuestros panelistas, maestro Fernando Ponce, agradecer ese tiempo que nos dedicaste, doctor Cristian, sin duda unas grandes reflexiones, licenciado Buitrón, pues también agradecer esa prestancia que siempre nos has aportado en nuestro programa Universo Laboral. Recordarles que este programa pues es con el favor del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, y pues me permito nada más cerrar con una frase de Sandra Carey que dice: nunca confundas el conocimiento con la sabiduría. El conocimiento te ayuda a ganarte la vida, lo otro te ayuda a hacer una vida. Agradecerles toda su atención y a nombre de abogados laboralistas del Estado de Michoacán, esperando que pasen muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias, maestro Luis Fernando, pero sobre todo gracias a usted que nos sintoniza todos los miércoles a las 21 horas y los sábados en la repetición a las 4:30 de la tarde. Universo Laboral es el programa que aborda todos los temas del mundo del trabajo. Hasta la próxima.